Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Cientos de años tenía de haberse construido esa ciudad. Muchas décadas había sido una pequeña población y se rumoreaban infinidad de leyendas sucedidas en ella en aquel entonces. Historias relacionadas con los más insaciables seres, principalmente hombres lobo y vampiros. Pero al final de cuentas solo eran eso, mitos y leyendas, porque ahora en lo actual las nuevas generaciones no creían en lo que la longevidad les contaba sobre sus antepasados. Leyendas que por generaciones fueron recorriendo comunidades por siglos hasta perderse en el escepticismo. Cantidad de años pasaron. El mismo tiempo había enterrado en sus arenas y cerros una gran edificación, donde en su momento quien la habitó predominó con el mal. Por añales interminables había sembrado el terror. Era una historia contada por tatarabuelos, luego los bisabuelos, después abuelos por décadas y hoy día los hijos, pero ahora todo se encontraba en el olvido. Sin embargo, estaba por suceder algo que cambiaría la tranquilidad en la que se vivía en esa ciudad. Algo amenazante cobraría vida para volver a alimentarse de sangre humana. Cientos de años atrás en ese mismo lugar, pero diferente en sus construcciones, había existido un ser hematófago poco menos que inmortal. La población, que en aquellos años era una comunidad de pocos habitantes, vivió lo más aberrante con este demonio hasta casi desaparecer por completo. Sin embargo, un valeroso hombre se dio cuenta de sus debilidades y logró detenerlo. Ahora ya hacían sus restos enterrados en una tumba bajo la tierra en su propia morada. Pero alguien por su ignorancia y ambición lo reviviría. Esta entidad era capaz de regresar de la muerte. Ignoraban la existencia de este vampiro, no sabían que bajo sus cimientos un peligro estaba latente. Prudencio trabajaba en un almacén y en sus tiempos libres se dedicaba a buscar dinero enterrado. Por lo regular cada domingo salía al cerro a buscar tesoros enterrados, pero nunca había encontrado nada. No obstante, no perdía la fe, estaba seguro que algún día se haría rico con un hallazgo. Cierto domingo se levantó muy temprano, algo le decía que ese era su día, encontraría lo que tanto había buscado. Cogió pico y pala, le silbó a su perro y se fue al monte. Cuando iba en el camino, a la distancia un cerro no muy grande llamó su atención. Notó que entre su follaje y la tierra tenía la figura de una construcción, parecía que el tiempo la había sepultado. Emocionado por su descubrimiento se fue hacia ese cerro. En cuanto llegó se puso a escarbar, hizo varios hoyos y nada. Cansado se sentó en una piedra. Al momento sintió que estaba floja, con su peso la había movido. Tomó el pico y comenzó a escarbar alrededor de la piedra. Al ir abriendo boquete, la roca cayó hacia adentro de una cueva. Era la entrada a una construcción muy antigua. Mesmamente había descubierto unas mazmorras. Aunque era lo que siempre deseaba encontrar, sintió algo de temor. Realmente no sabía lo que encontraría dentro. No obstante imaginarse que hallaría oro, la ambición disipó sus miedos y entró aferrándose al pico para defenderse. Caminó por un enorme pasillo hasta llegar a un salón grande sostenido por gruesos pilares. Volteaba la vista para todas partes sin soltar el pico, buscando algo de valor. De repente, en un rincón vio una repisa y encima de ella un viejo pero bien conservado ataúd. Pensó que dentro de él estaba lo que buscaba y rápido intentó abrirlo con el mismo pico. Parecía que estaba sellado o que por el mismo tiempo se había pegado. Después de algunos intentos, la tapa cedió ante su incesante esfuerzo. Sus ojos se agrandaron por la impresión de ver lo que había en el ataúd. Dentro estaba una osamenta de lo que parecía un hombre. Tenía una daga de plata clavada en el corazón y un enorme medallón de oro colgaba de su cuello, reposando en el pecho. La ambición no le permitió pensar por qué estaba un cadáver sepultado así y con un puñal clavado en el pecho. Entonces de un tirón lo arrancó al igual que el medallón. Para él valían una fortuna. Su perro se puso nervioso, sentía el peligro y empezó a gemir temeroso. Al haber sacado la daga de su corazón, una parte de la esencia del vampiro regresó a su cuerpo. De pronto se quedó quieto, paralizado. Una voz dentro de su cabeza le ordenaba cortarse con la daga una de sus manos. Como un autómata obedeció. El vampiro se había posesionado de su voluntad. Hizo una herida en la mano y la puso en la esquelética boca del ser para que bebiera su sangre.
Escalofriantemente su cuerpo empezó a regenerarse hasta formarse un impresionante hombre. Traía hambre, su entierro por siglos le había despertado el apetito, pero necesitaba vivo al humano para sus descabellados planes. Entonces, con las fuerzas que había reunido al beber sangre, se deslizó rápido contra el perro y lo devoró. Eso le dio más energías. Una vez que recuperó un poco de su poderío, le dijo a Prudencio que se llamaba Vladimir, estaba bajo su dominio y desde ese día le obedecería ciegamente. Tendría la encomienda de traerle sangre fresca para alimentarse. La necesitaba para poder regenerarse completamente. Aún estaba débil y así no podría salir a cazar él. Tenía muchas monedas de oro escondidas. Sacó un puñado de ellas y se las dio a Prudencio. Sería la herramienta para atraer incautos a la trampa, pero cuando ya no lo necesitara, le chuparía el cuello. Guardó las monedas y salió de las mazmorras. Se veía normal, pero estaba bajo la influencia del vampiro. Mejor dicho, no era dueño de sus actos. Su amo y señor era ese hematófago. Lo había regresado al mundo de los vivos y el primero en pagar las consecuencias fue su perro, el comienzo de muchas víctimas más. Al día siguiente, lunes, sin recordar nada, Prudencio se fue a trabajar. Parecía que todo había sido un sueño. Pasó todo el día trabajando en la tienda sin ninguna anomalía. Al terminar su turno, en la noche cuando se estaba despidiendo de su patrón, la voz del vampiro retumbó dentro de su cabeza. Le decía que había llegado el momento de llevarle un mortal, lo necesitaba para alimentarse. Al momento de escuchar la voz perdió la noción del tiempo. Sus ojos se pusieron en blanco, suceso que don Roberto el tendero nunca notó. De su bolsillo dejó caer 2 monedas de oro intencionalmente. Su patrón era codicioso y al verlas sus ojos se llenaron de avaricia. Le preguntó que de dónde las sacó, si había robado esas monedas. Le respondió que no, las encontró en una cueva donde estaban muchas más, podría llevarlos si quería. Codicioso como era, no lo pensó 2 veces y aceptó pensando que se haría más rico. Nunca pensó que era una trampa. Cuando entraron a la mazmorra, Prudencio le indicó el lugar donde estaban las monedas. Por la euforia ni siquiera se percató del ataúd. Al agacharse para tomar monedas, el vampiro apareció a sus espaldas. Lo levantó del cuello girándolo para quedar de frente y clavarle los colmillos en el cuello. Roberto, cuando vio al terrorífico ser, el miedo le hizo olvidar las monedas y de su garganta salió un escalofriante grito. Fue lo último que hizo. Los enormes colmillos del brucolaco ya se habían clavado en el cuello, succionando casi todo su vital líquido rojo. Para Vladimir la sangre era vida pura. Cada vez que se alimentara de ella, sus poderes irían regenerando a su cuerpo y nadie podría destruirlo. Por el momento no podía convertirse en murciélago o en humo, tampoco volar. Aún no tenía mucha fuerza, únicamente se deslizaba más rápido que los humanos y podía hipnotizar a quien estuviera cerca de él, como lo había hecho con Prudencio. Una vez cumplida la voluntad, el vampiro regresó. Cuando llegó a su casa nuevamente olvidó todo, pero inconscientemente seguía bajo el influjo de Vladimir. Cuando lo deseara, podría entrar en su mente dominándolo hipnóticamente, aún a la distancia. Nadie lo vio salir con su patrón, así que no lo involucrarían con su desaparición. Siguió trabajando en la tienda, ahora bajo las órdenes de la esposa de Roberto. Como sabía todo el teje y maneje del negocio, despachaba a los clientes, haciendo más fácil su tarea de llevar alimento fresco a su amo. Los deslumbraba con las monedas de oro como lo hizo con su patrón. Después los citaba fuera del pueblo para que nadie los viera y jamás volvían a saber de ellos. Aquel vampiro les chupaba el cuello hasta dejarlos seco. Mucha gente estaba desapareciendo y aunque los buscaban no los encontraron. La entrada a la mazmorra del vampiro estaba muy oculta. A la tienda ya casi no iban clientes. Tenían la sospecha de que ahí venía todo por ser el último lugar al que iban antes de desaparecer. Eso le complicó las cosas a Prudencio. Ya no podía llevarle sangre al vampiro tan fácilmente. Había llegado la hora de salir a cazar él mismo. Sin embargo, antes le daría la última orden. Con ella tenía planeado deshacerse también de su siervo. Esa noche, cuando Prudencio llegó a su casa, en cuanto quedó frente a su hermano Rómulo, aquella voz penetró en su cabeza. Le ordenaba llevar a su hermano. Si no lo obedecía, él iría y los cazaría a los 2. Prudencio trataba de resistirse, pero la voz en su cabeza era más poderosa y cayó bajo su influjo. Sacó todas las monedas y se las mostró a Rómulo. Entre ellas estaba la daga de plata que le había sacado al ser hematófago.
Rómulo miró a su hermano extraño. Aunque trataba de actuar normal, notó algo raro. Por momentos no parecía ser él, y en un descuido sin que lo viera, agarró el puñal y lo guardó entre su espalda y pantalón. Presentía algo malo. Prudencio le dijo que en una cueva había muchas, que fueran para traérselas. El oro en cualquier ser humano despertaría la ambición, y aunque con Rómulo lo hizo, dudó de su hermano. Pensó que las desapariciones se debían a esas monedas. Aceptó ir, pero lo haría con precaución. A esas horas las calles estaban solitarias y nadie los vio salir. Llegaron a la entrada. Dentro se sentía un silencio escalofriante. Prudencio apenas le iba a decir dónde estaba el oro, cuando de repente apareció el vampiro volando. Se desplazaba por el aire atacando a Rómulo. Al acabar con él seguiría con Prudencio, que estaba estático bajo el poder del brucolaco. Rómulo se defendía con la daga, lanzaba golpes para que no se le acercara. En una de esas, intencionalmente le hizo un pequeño corte a su hermano. El filo de la plata lo sacó del influjo de aquel vampiro, y al despertar no daba crédito a lo que estaba sucediendo. No recordaba cómo había llegado ahí, pero vio que un grotesco ser con alas estaba atacando a su hermano. De repente el brucolaco cayó sobre Rómulo, clavándole sus colmillos. La daga se soltó de sus manos cayendo al piso. La desesperación por salvar a su hermano incrementó sus fuerzas. Haciendo un esfuerzo sobrehumano alcanzó la daga y de rápido movimiento la clavó en la espalda del vampiro. Había tocado su corazón. No obstante, le mató fuego con su último aliento. De un zarpazo cortó su cuello. Luego se desplomaron, quedando los tres cuerpos donde difícilmente serían encontrados. El del vampiro rápido se consumió, convirtiéndose en una osamenta. Se consumió en minutos por tener cientos de años de existir. Quien lo había regresado al mundo de los vivos lo volvió a enviar a la oscuridad, pero estaba la entrada abierta. Alguien podría encontrarla y revivirlo de nuevo.